Este, Así que vamos a abordar esa temática sobre algunas cuestiones, aspectos principales y cuestiones por ahí controvertidas, ¿no? Eh, Partiendo de la base de que estamos hablando de el régimen, de uno de los regímenes patrimoniales del matrimonio, que es el de comunidad o sociedad conyugal, como también se lo llama, recordando que en el sistema actual, desde la vigencia del Código Civil y Comercial, los dos regímenes posibles pueden ser este de comunidad o el de separación de bienes, que sería el que se incorporó en el nuevo código como alternativo, siempre al matrimonio, obviamente. Lo cierto es que este régimen, que siempre existió en nuestro derecho, de comunidad o sociedad conyugal, es lo mismo. Digamos, el Código de Vélez habla de sociedad conyugal, el actual habla de comunidad, digo, es lo mismo. Antes era un régimen único, forzoso, en el matrimonio, y hoy es uno de los dos alternativos. Ahora, también es cierto que en 10 años de vigencia del código hasta acá, todavía, por una cuestión cultural que va más allá de la ley, los matrimonios, tanto los que se casaron con anterioridad al 2015 como con posterioridad al 2015, ya en vigencia del nuevo código, lo cierto es que los que se casan siguen estando ampliamente o mayoritariamente en el régimen de comunidad. Es decir, que todavía el régimen de separación de bienes en el matrimonio sigue o es una situación excepcional, y que por eso decía, culturalmente eso podrá cambiar con el tiempo, etcétera. No es un tema legal, sino un tema de costumbres, en el sentido de que en los matrimonios hasta ahora se asocia o se sigue asociando, digamos, el régimen de comunidad o sociedad conyugal. Con lo cual, más allá de esa alternativa que existe en el régimen actual, sabemos que los casos judicializados en distintas circunstancias en donde se produce la ruptura del vínculo matrimonial, en vida o por muerte, ya sea por el divorcio, en vida o en el caso de muerte de uno de los cónyuges, las situaciones prácticas que se presentan tienen que ver con matrimonios que estuvieron o están casados en el régimen de sociedad conyugal o comunidad. Y en ese contexto, lo que caracteriza al régimen de comunidad como dato fundamental y que tiene que ver con el aspecto que vamos a tratar, es que al haber bienes propios y gananciales en ese régimen, este último grupo de bienes, los llamados gananciales, serían los bienes comunes o los que tienen que ver con el hecho de que al momento de la extinción del régimen patrimonial, los cónyuges van a tener derecho a participar de esa masa de bienes llamada gananciales, que serían esa masa común que se forma, sería de los llamados bienes gananciales. La categoría de bienes propios y gananciales lo determina la ley y no la voluntad de las partes. Es decir, los bienes son propios o gananciales según lo establezca la ley. Y como sabemos, existe una enumeración en la cual se dice cuáles bienes son propios y cuáles son bienes gananciales. Aspecto que no es el tema, digamos, de hoy. En ese contexto de los llamados gananciales, al producirse la extinción del régimen patrimonial, ahí se forma la masa común de bienes gananciales para la correspondiente división. La primera aclaración, que muchas veces lleva a confusión, es que hay que distinguir la extinción de la liquidación y partición del régimen patrimonial. Porque la extinción del régimen patrimonial se da en el caso en vida, ya sea por divorcio, que es lo más común o habitual, por sentencia de nulidad o separación judicial de bienes, o en el caso de muerte por el hecho de la muerte de uno de los cónyuges. Y en ese sentido,
la extinción se produce de pleno derecho por estas circunstancias que se dan en el caso, ¿no? En el caso del divorcio, con la sentencia de divorcio, se extingue el régimen patrimonial. Ahora, en esa extinción, ya sea en vida o por muerte, podría darse que, o se da en la mayoría de los casos, que ahí entramos en una nueva fase que sería un estado de indivisión por régimen, que es justamente, o que se va a prolongar hasta el momento de hacerse la liquidación y partición. En el caso del divorcio, habría una hipótesis en la cual coincidiría la extinción con la liquidación y partición, que es cuando los cónyuges en el juicio de divorcio acompañan un convenio regulador y en ese convenio regulador acuerdan sobre la división o adjudicación de los bienes. Como sabemos, en el juicio de divorcio, los cónyuges tienen la obligación de acompañar una propuesta o convenio regulador, pero pueden o no estar de acuerdo sobre esa división. Si no están de acuerdo, justamente luego de la sentencia de divorcio entramos en esa etapa de indivisión hasta que hagan la partición. Pero podría ocurrir que ellos, durante el juicio de divorcio, durante la tramitación del divorcio, acuerden y convengan en el convenio regulador qué bienes se le va a adjudicar a cada uno de ellos. En consecuencia, si se da esta situación, el juez, al homologar con la sentencia de divorcio este convenio regulador, ahí se producirá la extinción de pleno derecho, porque se produce con la sentencia de divorcio, y a su vez, como en el convenio ya está presentado este acuerdo, ahí está hecha la división. O sea que la extinción y la partición operarían en este caso en el mismo instante. Y entonces no entraríamos en esa etapa del estado de indivisión o de indivisión, eh, indivisión post-régimen. Sacando esa situación, en muchos casos, habitualmente, producida la extinción del régimen, aún por divorcio, queda pendiente la liquidación y partición. Y esa liquidación y partición es un juicio independiente, que no hay un plazo o un tiempo, o sea, ahí depende de los cónyuges, porque los cónyuges pueden hacer la partición en un tiempo breve después del divorcio, ya como es cónyuge, o esperar bastante tiempo, digamos, eso depende de la dinámica de ese matrimonio, que lo harán en tiempo y forma la liquidación y partición. De la misma forma, o la particularidad, si se produce la extinción del régimen del matrimonio por muerte de uno de ellos, esa liquidación y partición deberá hacerse en el sucesorio. Y en consecuencia, la liquidación y partición del régimen de comunidad se va a dar en la tramitación del juicio sucesorio, digo, y en este caso las partes van a ser el cónyuge sobreviviente y él o los herederos. Este, esa, esa situación es la que vamos a ver, digo esto de la liquidación y partición, y que es importante, digamos, precisar sobre estas cuestiones, estos dos aspectos que pueden ser en vida o por muerte, ¿no? Decíamos, en el caso del divorcio, si no hay acuerdo sobre la división y adjudicación de los bienes durante la tramitación del divorcio, quedaría abierta esta etapa de indivisión o comunidad. La primera cuestión importante que hay que destacar, digamos, es que de esta masa común que son los gananciales, los llamados bienes gananciales, que se va a formar, hay que distinguirlo de otras situaciones como sería un derecho real de condominio.
Es decir, cuando hablamos de la liquidación y partición del régimen de comunidad, normalmente la gente asocia en que los bienes gananciales son de los dos. Ese es un primer error conceptual o práctico que es muy común. Es decir, uno pregunta, ¿de quién es un bien ganancial? De los dos. No, el bien ganancial o cada uno de los gananciales, de los bienes gananciales, durante la vigencia del matrimonio, es del titular registral. Por lo tanto, puede ser que sea de los dos, pero tendría que estar bajo un derecho real de condominio. Y va a ser de los dos por el derecho real de condominio, no porque sea un bien ganancial. O, como sucede en la mayoría de los casos, ese bien ganancial puede estar a nombre de uno de ellos, o sea, derecho real de dominio. En ese caso, el titular eh, del dominial, el, que tiene el dominio, va a ser el propietario de ese bien. El otro, lo que tiene, o sea, el no titular, en el caso que haya un derecho real de propiedad, el otro lo que va a tener es un derecho eventual al momento de la extinción, esto que estamos hablando, para poder participar del 50% de los gananciales. Eso es importante porque durante la vigencia del matrimonio no hay un derecho actual a los gananciales, sino que es un derecho eventual. El derecho actual se va a transformar cuando se extinga el régimen. Y en ese contexto, conceptualmente, lo que la ley establece es que los gananciales, al momento de la extinción del régimen, a cada uno le va a corresponder el 50% del valor. Es decir, de esa masa total de los gananciales, vamos a suponer 3 departamentos que se compró durante el matrimonio, título oneroso, o sea, un bien ganancial, 3 departamentos, 2 autos, dinero, etcétera, yo tengo que ver el monto. O sea, cuando yo hago la liquidación y partición, en esa masa común está la descripción en el activo de esos bienes, llamados gananciales. Y es muy importante ahí cuál es el valor, porque en esa columna del valor, a ver para que se entienda en sentido práctico, yo tengo o tenemos de los gananciales, en la masa común de gananciales se extinguió por divorcio, hay 3 departamentos, 2 automotores, $100.000. En ese caso, lo que importa es establecer en la columna de ese activo el valor. De ese valor o de esos valores se toma el total. O sea, yo sumo el total de todo ese activo, de bienes inmuebles, muebles, dinero, lo que fuere, el valor. Entonces, el valor me da $100.000. De ese total de los gananciales, $100.000, entonces ahí le corresponde $50.000 a cada uno. Cuando yo tengo determinado que le corresponde $50.000 a cada uno, es decir, el 50%, porque se divide por mitades, entonces yo me voy a ver quién tiene la titularidad. Entonces vamos a suponer que todos esos bienes gananciales, la titularidad la tengo yo, uno de los cónyuges, vamos a suponer el marido, tiene todos esos bienes gananciales a su nombre, están registrados a su nombre, los departamentos, los autos, etc. Entonces, lo que yo tengo ahí en esa liquidación y partición, yo le tengo que dar $50.000 a mi cónyuge. Esos $50.000, y acá viene la distinción que decíamos con el derecho oral de condominio, yo en la liquidación y partición del régimen de comunidad, no es como en el condominio, porque en el condominio yo tengo un derecho sobre la cosa.
O sea, cuando yo voy a hacer la división en condominio, vamos a suponer un departamento que está a nombre de dos personas en condominio. En ese caso, cuando yo voy a hacer la división, yo tengo un derecho sobre la cosa. Lo que hay que determinar es sobre ese inmueble, la parte que yo tengo y la parte que no tengo para el otro, en este caso, en el condominio. O sea, yo tengo que establecer una, una división en cuanto al porcentaje de ese bien. Perfecto, en el condominio. En la comunidad, lo que yo tengo que establecer es el 50% del valor de ese total. O sea, yo no tengo, en el ejemplo que dije recién, si yo tengo los bienes, todos los gananciales a mi nombre, mi cónyuge no tiene un derecho sobre cada uno de esos bienes el 50% en el sentido individualmente considerado, sino que ella tiene $50.000. De manera tal que yo, en la liquidación y partición del régimen de comunidad, yo le puedo dar esos $50.000 con un departamento, dos autos o plata. Eso es lo que se va a discutir. Si hay acuerdo o no hay acuerdo, cómo yo le tengo que pagar en el ejemplo esos $50.000. Pero esos $50.000 puede ser de cualquier forma, no necesariamente dándole un departamento o un auto o lo que sea. No, por eso decía que no es como en el condominio. En ese contexto es importante determinar esa diferencia porque, y a eso voy, es muy importante, de acuerdo a esto que estamos diciendo, quién tiene la titularidad registral. Porque si yo tengo la titularidad registral, yo le tengo que dar ese 50%. Hoy vamos a entrar a discutir cómo, cuándo le doy y cómo le pago. Claro, ahí de las preguntas que están surgiendo en el chat, sobre todo en la República Argentina, en donde no solamente fluctúa la moneda, sino que también fluctúan los valores de los bienes, no es lo mismo tener un ladrillo a tener un derecho a que te den dinero. Entonces, Claro, a la última pregunta que hicieron en el chat, y a mí, por ejemplo, me conviene mucho más tal vez quedarme con una propiedad que hoy vale X cantidad de dinero, cuando yo sé que le están haciendo la boca de subte a 2 cuadras y que muy probablemente esa propiedad en 2 años valga mucho más. Entonces, en ese sentido, hay también una cuestión del cónyuge que tiene la posibilidad de uh-huh. hacerse de las sumas de dinero que adeuda a la comunidad por su liquidación y abonarla y saldarla y quedarse con los bienes de su titularidad. El, Claro. el- el inconveniente que el doctor siempre señala es que no nos hacen un favor los medios de comunicación o las falsas creencias de los legos en la materia cuando piensan que, en primer lugar, es lo mismo que esté a nombre de uno o a nombre del otro porque es de los dos por estar casados, cuando en realidad es abismal la diferencia de la posición de negociación que tiene aquel titular de la propiedad o del bien en cuestión frente al que está pidiendo y esperando que se le dé una suma de dinero. No es en absoluto. Y sobre todo, es decir, el que tiene la posibilidad de traer esa liquidez por cualquier medio, porque se lo prestan, porque pide un préstamo, por lo que fuera, claramente está en una mejor posición, porque Uh-huh. se financia el pago. Y el que no puede, porque tiene que esperar a liquidar un bien, también lo deja al otro a la espera mientras está en la titularidad de los bienes. Entonces, el Claro. que tiene titularidad está siempre en una mejor posición de negociación. Claro, en el ejemplo, por ejemplo, situaciones que se dan comúnmente, ustedes van a ver, vamos a suponer un matrimonio que tenga un contenido patrimonial importante respecto de los gananciales. Entonces, nosotros estuvimos casados durante 20 años y si esos bienes están, los gananciales, si están a mi nombre, derecho oral de dominio, hay muchos casos de divorcio en la cual los gananciales están a nombre de uno de los cónyuges y no por casualidad.
estadísticamente en muchos casos, a nombre del marido. Entonces, vamos a suponer que mi cónyuge, luego del divorcio, va al abogado, a la abogada y le dice, bueno, mira, nosotros tenemos compramos durante el matrimonio cinco departamentos, tenemos 3 autos, etcétera. Muy bien, vemos el total. Y el total es $1.000.000. Entonces, a usted le corresponde $500.000. Perfecto. Ahora, mi cónyuge, con el divorcio, no tiene ingresos económicos, se dedicó a las tareas del hogar, y en este caso tiene que ir a la liquidación y partición. Y tiene $500.000, ¿no es cierto? Sin embargo, hay muchas situaciones prácticas en las cuales esa cónyuge que tiene un activo importante que le va a corresponder por liquidación del régimen patrimonial, se ve en la necesidad de pedir alimentos a su excónyuge, porque se encuentra con que no tiene ingresos de su trabajo, profesión, o lo que se dedica a las tareas del hogar, y por más que tenga un patrimonio a cobrar de $500.000, necesita hoy alimentos. Por eso es importante esto que decía Pablo, la titularidad. Porque entonces esa persona dice, bueno, yo me divorcié, dice mi cónyuge. Se va a un banco y entonces dice, mire, yo les cuento mi historia, me divorcié, vengo a pedir un préstamo. Le voy a pedir alimento a mi ex cónyuge, voy a pedir un préstamo. Entonces el banco le dice, yo me divorcié, acredita de que tiene $500.000 que le corresponde, que no se hizo todavía la liquidación y partición. Entonces, a nombre de ella no está nada de ese $1.000.000. Entonces el banco le dice, no, tráigame una garantía. Pero yo tengo $500.000. No, no, cuando haga la partición, me trae o viene. Fíjense que en ese caso, en realidad yo tengo un derecho a $500.000, pero no puedo, por ejemplo, ofrecer como garantía eso que yo seguramente voy a tener en ese contexto. Y por eso es que esa dilación, muchas veces durante el juicio de divorcio, que no hay acuerdo, o luego del divorcio, esto que decía Pablo, esa negociación es importante porque el que tiene la titularidad es el que está en mejores circunstancias para negociar. Entonces yo le digo a mi cónyuge, bueno, ¿cuánto te tengo que, vos te fuiste al abogado, ¿cuánto te tengo que dar? $500.000. Entonces le dice, te doy 400 y terminamos esto. No dice, la primera vez me dice, no, 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 a mí el abogado me dijo 500. Muy bien, me tiene que pedir alimento, porque no tiene ingresos. Y entonces yo dentro de 6 meses, 7 meses, le ofrezco 400, después 380, y llega un momento que acepta, porque de lo contrario tiene que transitar todo un proceso, más si hay desacuerdo, el juez va a determinar después cómo, cuándo, cómo le pago, etcétera. Pero en ese contexto, en el mientras tanto, el que tiene la titularidad está en mejor condiciones para negociar. Y muchas veces termina con acuerdos o convenios en la cual, no es casualidad, el no titular resigna una parte de sus bienes, porque dice, bueno, yo tengo $500.000 y ahora no tengo nada, dice, dame 400 y salimos de esto. Es lógico. Es el famoso pájaro en mano, Claro, porque en lógico. Argentina, por ejemplo, como para hacerlo bien práctico, hoy Argentina para vivir está mucho más caro en dólares de lo que estuvo en su momento. Por ende, si nosotros hubiésemos recibido $400.000 hace unos años atrás, tal vez nos permitía adquirir un montón de propiedades o un montón digamos, ¿Se congeló? Puede ser. Sí. Este, sí, hasta que vuelva, es importante acá, en una de las preguntas que decían,
Fíjense la importancia si esos bienes gananciales están en condominio, porque si están en el 50 y 50, ahí nos divorciamos y ya mi cónyuge tiene el 50% y dispone. Es decir, la gente no tiene la información o el asesoramiento normalmente cuando va a comprar o a escriturar en este caso, porque le pregunta muchas veces el escribano, el bien ganancial, ¿a nombre de quién ponemos? Y de cualquiera porque es de los dos. No, no, es importante, no, es de los dos si está en condominio. Y si está a nombre de uno de los cónyuges, el otro lo que va a tener que esperar a ver su 50% cuando se extinga el régimen, cómo, cuándo le va a pagar. Si la gente tuviera este asesoramiento, esta información, es probable que la mayoría de los bienes gananciales se inscriban bajo un derecho oral de condominio. Sin embargo, la práctica demuestra lo contrario. Normalmente los bienes gananciales están inscritos a nombre de uno de ellos, con lo cual cree esto que decíamos al comienzo, la gente cree que el bien es ganancial porque es de los dos. Entonces, muchas veces en el asesoramiento, cuando se divorcian, ustedes le preguntan al cliente, le dicen, ¿y la casa de quién es? Es de los dos, doctor. Porque como es ganancial, te dice de los dos. Vos le decís, tráigame la escritura, y van a ver que en la escritura está a nombre de uno. Claro, ahí dice, adquieren como cónyuge casado en primeras nupcias, vamos a suponer, pero después dice derecho oral de dominio en la mayoría de los casos. Y la gente cree que porque está casada es ganancial, porque es ganancial, cree que de los dos, confundiendo la calidad de ganancial con la titularidad registral. Sí, decía Paula que... No, y ni hablar, ya es otro tema, pero cuando el cliente no leyó lo que firmó y de repente había que los fondos expresamente se enuncian que venían de un fondo propio anterior y piensan que es de los dos porque lo compraron estando casados y ni siquiera es el derecho a participar de los adquiridos por el otro. Esa es otra cuestión, ¿no? Pero Claro, la falta de asesoramiento del abogado previo a las nupcias y durante la adquisición de bienes durante las nupcias es verdaderamente la causa de muchísimas dificultades al final, porque uno tiene la costumbre de, uno va a ver al abogado para cuando se divorcia. Y en realidad, en ese momento ya te generaste un montón de perjuicios por no haberte asesorado con anterioridad, en el durante y en el antes. Entonces, aquí hay un montón de cuestiones muy interesantes que también digamos, como abogados cuando vienen al estudio a consultarnos, hay que aprovechar también ese momento para hacer una consulta un poco más extendida, un poco más integral, de forma tal que ya nuestro cliente se alerta y puede hacer un llamado antes tal vez de hacer una adquisición o corroborar estas cuestiones, porque muchas son de cuestiones Vox Populi que están incorrectas, tal y como por ejemplo lo que siempre menciona el doctor, que es absolutamente atinado, de que hoy el común de la gente piensa que por convivir estás casado y por ende tenés ganancialidad. Hay un montón de errores de esa categoría que se pagan muy caros al momento de la liquidación. Pero claro, con ahí relación a la partición, la titularidad es usual, es muy habitual. y eso, hay una pregunta ahí, que fíjense que la titularidad es tan importante porque durante la vigencia del régimen, el que tiene la administración de ese bien es el titular registral. La administración. Y la administración es libre, o sea, solamente decide, el bien es ganancial, pero está a nombre mío, derecho oral de dominio. El que decide sobre la administración soy yo. Si el bien está vacío, si hay que alquilarlo, si hay que prestarlo, si hay que hacer reformas, si hay que hacer mejoras, todo eso es administración. La única restricción que aparece, o recién aparece la restricción, es si yo quiero disponer. Entonces ahí tengo que tener el asentimiento de mi cónyuge, pero para los actos de disposición. Y en el caso de que se quiera, por ejemplo, vender un bien ganancial, está mi nombre, yo requiero el asentimiento de mi cónyuge. Perfecto.
Pero mi cónyuge me dice, no, yo no te voy a dar el asentimiento porque no quiero. Entonces yo puedo ir al juez y pedir la venia judicial supletoria. Y en ese caso, mi cónyuge, que va a ser citada, dice, yo no le quiero dar el asentimiento porque no le quiero dar. En ese caso el juez me da la autorización, porque el asentimiento para negarlo tiene que haber causas fundadas, basadas en el interés familiar. O sea, no es que mi cónyuge me dice, yo no, el bien es ganancial, no te quiero dar la autorización porque no quiero. No, no, porque el titular soy yo. Ella lo que tiene con el asentimiento es el derecho a oponerse alegando y probando causa fundada. Vamos a suponer que diga, no, no, no vas a vender esto porque acá está radicado el hogar conyugal. Entonces, la restricción a mi libre disposición, a mí como propietario de ese ganancial, no me lo hace porque es de los dos, el bien es mío. Lo que la ley me impide ahí disponer es porque mi cónyuge, que no es propietaria, tiene la causa fundada de decir si vendemos esto, ¿dónde nos vamos a vivir? Y entonces la ley a mí me restringe esa libre disponibilidad, no porque yo no sea el propietario o porque seamos copropietarios, sino porque ahí está radicado el hogar conyugal. Pero vamos a suponer, nosotros tenemos un departamento que compramos por inversión. Está vacío, está cerrado el departamento. No es el hogar conyugal. Compramos con el ahorro dentro del matrimonio, con los frutos de cada uno de los dos, de uno o de los dos, no importa, porque todo es ganancial, los frutos, digo. Ahorramos y compramos un departamento. Y el departamento está cerrado. El departamento es ganancial. Y el departamento está escriturado a nombre mío. Entonces yo un día le digo a mi cónyuge, vamos a vender ese departamento que está vacío. Y me dice, no, no, me dice mi cónyuge, porque eso es un ahorro que tenemos y hicimos una inversión en virtud de los años que hemos trabajado. Entonces le digo, no, no, pero yo quiero venderle. Porque quiero vender porque necesito plata. Así nomás le digo. Eh, entonces ella no me da el asentimiento, me niega el asentimiento. Entonces yo voy al juez y le digo, mire, yo tengo un departamento, estoy casado, es ganancial, está mi nombre y mi cónyuge no me quiere dar el asentimiento. Viene mi cónyuge al juicio, al juez, y le dice, no, no, mire, mi marido quiere vender este departamento, nosotros durante 10 años hemos trabajado, hemos ahorrado y tenemos como inversión este departamento. Y él quiere vender ahora porque necesita plata para gastar. No se sabe en qué. Le dice mi cónyuge al juez. El departamento está vacío. En ese caso, el juez me da la autorización. Porque el departamento es mío. Es decir, yo no tengo que explicar para qué quiero la plata y no tengo que pedir la autorización a ella, porque no es propietaria, de vender ese departamento. Lo que ella tiene, en el ejemplo que estoy diciendo, es la posibilidad de restringir esa disposición mía, la venta, alegando y probando ese interés familiar, que no lo hay. Muy bien, entonces yo vendo ese departamento con la venia judicial supletoria. Ya me voy al escribano, no necesito que vaya mi cónyuge, porque ya la autorización de la venia judicial supletoria suple al asentimiento. Entonces yo voy a la escribanía con la autorización judicial. No necesito ni que vaya mi cónyuge. Bueno, vendo el departamento. Es ganancial el departamento. Estamos casados y está mi nombre. Yo voy a la escribanía con la autorización judicial y me pagan $150.000. Esos $150.000 que yo recibo, ganancial, están bajo mi administración. Yo esos $150.000, hoy voy y digo, bueno, me voy a comprar ropa, voy a salir todos estos fines de semana, todos estos días, le voy a pagar a la gente que me acompaña, etcétera, y gasto todo en 2 meses.
En 2 meses mi cónyuge me dice, ¿dónde está esa plata que vendimos, que vendimos, me dice, del departamento ganancial? Y le dice, mira, gasté $70.000. ¿En qué gastaste? Me dice, no sé, le digo, gasté, viste que uno gasta, le digo, se me fueron $70.000. Esos $70.000 que yo gasté, por no decir los 150, yo no tengo ni que rendir cuenta, ni ella tiene, ni actual, ni eventualmente un derecho para cobrar eso. Es decir, esa plata es mía. Que esa plata sea ganancial significa, esos $150.000, que si cuando nos divorciamos, en el ejemplo que estamos diciendo, esos $150.000 están ahí, a ella le corresponde 75.000. Pero el tema es que esté ahí. Néstor, perdón, doctor, hay Sí, una pregunta en el chat que me pareció fantástica, que yo tampoco la había pensado, pero en este ejemplo, ¿no? De sí, que el departamento esté a nombre del marido y supongamos que ganancial, por supuesto. Y la pregunta en el chat es, ¿y qué pasa si ella quiere vender? No puede, no puede. no No, puede, porque su derecho es eventual a claro, participar de los adquiridos por el otro. Entonces, en ejemplo, ¿no? Uno acompaña, uno apoya, muchas veces presta dinero confiando, porque obviamente es el marido, entonces no deja un contradocumento respecto de te doy $10.000 que te faltan para comprar ese departamento. Y en ese momento, decir, che, me gustaría que me devuelvas ese dinero porque hay una inversión que a mí me gustaría hacer. No, no tenés absolutamente ningún derecho porque tu derecho es eventual a participar de los adquiridos por el otro. Me pareció fantástica esa aclaración, esa pregunta. Y otra claro. cuestión, Y vos no, fíjate que esto es el activo. el activo, En claro, el pasivo se ve más claro todavía. Ese absolutamente. departamento está a nombre mío. El ejemplo que vengo diciendo, a nombre del marido. Mm, Yo contraigo deudas propias, nada que ver con el matrimonio. Me digo, como mi cónyuge que trabaja todo el día, yo le digo, mira, como yo no trabajo, me voy a pasear por el mundo. Me voy ahora a un torneo, una copa en Estados Unidos de club. Digo, me voy 2 meses a Estados Unidos. Me voy a Estados Unidos. Solo. Y mi cónyuge se queda a trabajar. Entonces yo llevo tarjeta, contraigo deuda. Yo, deuda propia, o sea, en ese caso, yo llego después de 2 meses y le digo, mirá, me fue bárbaro, le digo, lo que sí gasté $100.000. No sé en qué, le digo, pero gasté $100.000. Bueno, mi acreedor, mi acreedor, por deudas propias, ¿no es cierto? El ejemplo que estoy diciendo. Mi acreedor me puede ejecutar la totalidad de los gananciales que están a mi nombre. O sea, ese departamento que yo decía que está vacío, en el ejemplo, estaría dentro de la garantía común de mis acreedores. Y mi acreedor me puede ejecutar la totalidad. Mi cónyuge no puede decir, no, no, esto es ganancial, el 50% es mío. No, no. Ahí se ve claramente de quién es el departamento. Porque frente a terceros, no importa la categoría o la calificación del bien propio o ganancial. Lo que importa es que esté a nombre del deudor. Entonces, frente a los acreedores, que el bien del deudor sea propio o ganancial es totalmente irrelevante. Es prenda común. Exactamente. Está dentro de la garantía común de los acreedores. La totalidad, no el 50%. Es decir, frente a los acreedores no importa si el bien es propio o ganancial. Está mi nombre, ese departamento que dijimos que es ganancial, está mi nombre, me puede ejecutar el 100%. Mm. Eso es así, siempre fue así, digo. Claro, uno cuando en esto del sentido común que decíamos la gente cree que no, pues la gente cree, dice, es de los dos, entonces mi cónyuge podría decir, no, no, en la ejecución le puede ejecutar el 50%, es el 100%.
Con lo cual es muy importante la titularidad a nombre de quien esté, porque tanto en aspecto activo, para administrar y disponer, como por las deudas, está claro que lo que importa es la titularidad registral. Por Y lo para tanto, la la administración. calificación del bien propio y ganancial, en este caso ganancial de los gananciales, es una cuestión interna entre nosotros cuando nos vamos a liquidar para repartir el valor de ese 50%. Mm. Y después vamos a ver cómo pagamos, cuándo pagamos, que es otra cosa. Pero digo, eso es importante porque normalmente eh, la idea es otra que tiene la gente en general. Y también para, que ya lo ha mencionado el doctor, pero lo he visto nuevamente en el chat, para las administraciones, el alquiler, poner en alquiler una propiedad, es un acto Sí. administrativo, es un acto de administración, mejor dicho, Ujú. es un acto de administración. Por ende, rige la libre administración y disposición de los bienes de los cuales los cónyuges son titulares, 100% titulares, si no, eh, operarían las reglas del condominio aplicables al derecho de familia. Por ende, si es libre administración, es libre administración. Lo pueden locar y eso es una decisión del cónyuge titular. Luego tenemos las limitaciones del 456 que protegen la vivienda respecto de los actos dispositivos. Pero respecto de la administración, en este caso es muy claro, tal cual mencionó el doctor con anterioridad, que la titularidad es absolutamente importante y es algo que verdaderamente se advierte en el ejercicio profesional, que ya se viene con el conflicto, con el conflicto por la falta de comprensión de esta cuestión de que, bueno, es de los dos, pero lo más sencillo de explicarle a una persona que tal vez no ha estudiado leyes es que la calificación de los bienes resulta relevante al momento de la disolución del matrimonio. Ujú. Entonces, no pensemos que es de los dos hasta que se disuelva el matrimonio. Si no, nos regimos, como hablando mal y pronto, respecto de quiénes están en los papeles, quiénes son los titulares. Entonces, es relevante y presta mucha, te trae mucho conflicto y confusión. Voy a seguir La adelante. otra cuestión importante, que no hay que confundir el régimen de comunidad con una sociedad de hecho, porque en la sociedad de hecho, Ese es el tema, sí. la ley establece que si hay dos socios corresponden 50 y 50, pero ese 50 y 50 es como presunción, pero puede haber un porcentaje distinto, 70-30, 60-40, de acuerdo a los aportes. O sea, yo pruebo una sociedad de hecho y puedo probar que yo tengo el 70% y mi socio el 30%. O sea que la presunción es a falta de porcentaje que podamos tener cada uno, digo, el 50 y 50. En el régimen de comunidad, este porcentaje de 50 y 50 por mitades es sin consideración, sin consideración a los aportes de cada uno de los cónyuges. O sea, eso es importante porque no podemos en el régimen de comunidad probar que yo, por ejemplo, hice el aporte del 70% y mi cónyuge el 30% o viceversa. Es 50 y 50. Es decir, que aunque los aportes económicos de esa masa de gananciales económicos hubiere hecho uno de los cónyuges, absolutamente, con su profesión, con su trabajo, lo que fuere, esa masa de gananciales se divide por mitades. No importa si uno de los cónyuges aportó más, aportó menos, si aportó igual, si aportó distinto. Es 50 y 50. Eso es importante porque no tiene o no se toma en consideración el aporte de cada uno de los cónyuges. Se divide por mitades 50 y 50. Eso es una característica importante porque no está la posibilidad de que se pueda demostrar que en realidad ese bien o esos bienes se compraron con el trabajo o el fruto de uno de ellos, porque recordemos que dentro de la masa de gananciales están todos los frutos
ya sea de bienes propios o de bienes gananciales, y todos los frutos del trabajo o de la profesión de los cónyuges. Todo eso es ganancial, no importa quién aportó esos frutos, eso es la masa de gananciales. Y eso se divide por mitades sin posibilidad de probar lo contrario. Ahora bien, aclarado eso, no hay que confundir según la partición sea de común acuerdo o que la haga el juez de la partición de la comunidad. Porque si nosotros durante el juicio de divorcio hacemos un convenio regulador y nos repartimos los bienes y acordamos, o ya divorciados, acordamos y decimos que le toca a cada uno, ahí no hay obligación, o mejor dicho, ahí rige la autonomía de la voluntad. Por lo tanto, los cónyuges podrían darle a uno el 60 y a otro 40. ¿Está? O sea que cuando hay partición privada acordada por los cónyuges, ahí no hace falta, o no es de orden público, respetar en esa división 50 y 50, salvo que haya un tercero, normalmente un acreedor, que objete eso. Ahí sí, podemos suponer, yo con mi cónyuge me divorcié. Entonces, yo tengo deudas y tengo deudas. Entonces yo hago un acuerdo con mi cónyuge y ella se queda con el 70 y yo con el 30. Ahí mi acreedor, yo soy el deudor de ese acreedor, mi acreedor puede decir, no, no, yo objeto esto porque mi deudor tiene 50% y está recibiendo 30. Y entonces ahí él puede objetar respecto de esto en base a la garantía de su crédito. Pero por eso digo, si hay una afectación a un derecho de un tercero. Si no hay afectación de ese derecho a un tercero, nosotros con mi cónyuge podemos acordar dividir el porcentaje que queramos. Ahí no hay problema. Que en ese caso es importante aclarar porque hay muchos convenios o acuerdos, ya sea durante el divorcio o ya divorciado, donde los cónyuges acuerdan quedarse tal con tal bien, tal que no necesariamente responde al 50 y 50. Y en el caso de que se dé por muerte, ese convenio o ese acuerdo podría ser entre el cónyuge superdite y los herederos. Ahí también podrían no respetar el 50%. Ahora, cuando digo los herederos, es importante que sean todos, porque basta que un solo heredero no esté de acuerdo, no es posible el acuerdo. O sea, vamos a suponer, yo estoy casado, fallece mi cónyuge y yo me voy a la sucesión de mi cónyuge, además de heredero, a hacer la liquidación y partición de los bienes. Entonces, mi cónyuge tiene 3 herederos, 3 hijos. En ese caso, podríamos acordar, yo supérstite, respecto al régimen de bienes, aparte de la asociación, respecto al régimen de bienes, podríamos acordar el cónyuge supérstite y los herederos. Pero de esos 3, si hay uno que ya no está de acuerdo con ese acuerdo, ya ahí pasa a ser judicial. Es decir, en el caso, digo, de los herederos tiene que haber unanimidad. Ahora, si esa partición es judicial, cuando no hay acuerdo, ahí sí es 50 y 50. Ahí sí es 50 y 50. No hay posibilidad que a uno le dé 45, al otro 55. Esa distinción es importante porque ahí va a importar mucho si hay acuerdo o no, porque obviamente una partición privada es mucho más fácil, menos costosa, menos tiempo, etcétera, menos conflicto. Y en cambio ya una partición controvertida conlleva o puede conllevar bastante tiempo, porque por eso decía,
yo estoy discutiendo que tenemos en la masa común, tenemos 1.000.000 de dólares y yo le tengo que dar a mi cónyuge, por el ejemplo que dije, 500.000 dólares. Bueno, entonces mi cónyuge me dice, yo quiero el departamento A. Entonces le digo, no, no, el departamento A, no, no, porque no. Te doy el B. No, no, yo quiero el A. O le digo, yo te doy tal automóvil y plata. No, 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 me dice, yo quiero un departamento. Bueno, toda esa discusión, a falta de acuerdo, ahí lo va a determinar el juez. Lo que pasa es que para llegar al resultado final va a pasar tiempo. Y ahí es donde, como dijimos antes, la dilación generalmente como artilugio procesal, vamos a decir, es utilizado por el cónyuge que tiene la titularidad de los bienes. Y el tiempo corre a favor de él porque el otro como que no dispone de esos bienes o de ese dinero, entonces, bueno, termina en algún momento o cediendo o acordando, ¿no? Pero bueno, ahí ya es irreversible porque, como decíamos hoy, al no haber tenido la información y el asesoramiento, de no haber puesto esos gananciales a su nombre, o al menos en condominio, va a tener que atravesar toda esta etapa o toda esta situación, ¿no? Eh, Hay también una cuestión muy, muy nuestra, que Argentina no podemos negar que tiene una gran parte de su economía en negro. Y esto también, que en los chats un poco aparecía la cuestión impositiva, muchas Ujú. veces eh, por ahorrarse una cuestión impositiva o por el rubro en el que alguno de los cónyuges se dedica, todo lo que no se puede probar en el proceso respecto de la titularidad, sobre todo con cantidades de sumas de dinero, lo que no se puede probar, no se puede probar. Y aquel dinero que esté debajo del colchón, está debajo del colchón. No por no decir cuestiones y extralimitarme estando esto grabado, pero verdaderamente también hay una cuestión de, de hacer un costo-beneficio en lo que refiere a, porque también habíamos visto en el chat esto de, bueno, que hay veces que uno por una cuestión impositiva pone todo a nombre del otro. Bueno, si uno quiere hacer alguna decisión respecto de las titularidades o respecto del lugar donde uno guarda las sumas de dinero, eh, pensando en una cuestión contable, es también pertinente pensar en que para nosotros, de no poder acreditarlo, es plata que ya se consumió, que eso también forma parte de como una mala idea del común denominador de la gente, de que piensa que porque había un montón de dinero líquido, había también mucha plata para repartir al momento de la liquidación de la comunidad. Y la verdad es que no, si no tenemos titularidades en bienes, el dinero, si no está sí, en una cuenta bancaria, se gastó. claro, porque es muy importante aclarar en relación a esto que hasta el momento de la extinción del régimen patrimonial, o sea, durante la vigencia de la comunidad, los cónyuges, agregado a todo esto que decíamos antes, el cónyuge titular no tiene que rendir cuentas, porque viene esto que decíamos. Mi cónyuge me dijo, bueno, nosotros estamos casados y vos vendiste el departamento y cobraste vos la plata, el departamento ganancial. Cobraste 150.000 dólares. Decime qué hiciste con esos 50.000. No. O sea, a todo eso que decíamos, hay que sumarle que durante la vigencia del régimen, los cónyuges por la comunidad no se deben rendición de cuentas. Entonces, lo gastado está gastado. Lo que puede plantear un cónyuge al otro es una acción de fraude por las acciones comunes, que eso son situaciones excepcionales que para probar es muy difícil, pero digo por una acción común de fraude. Pero no tengo que rendir cuenta. La rendición de cuenta en el régimen de comunidad sí corresponde durante la indivisión por régimen, por los actos realizados durante la indivisión. Ahí sí. Es decir, entre que se extinguió
vamos a suponer por divorcio, y hasta que hagamos la partición, esos actos que yo como titular realicé, ahí sí mi cónyuge, como tiene un derecho actual ya, en la partición me puede decir, rendime cuenta. Pero no me puede pedir, ni yo le puedo pedir rendición de cuentas por los actos realizados durante la vigencia del régimen. Eso es muy importante porque suma a esto que decíamos recién, de que es muy importante la titularidad, porque en realidad, si yo estoy administrando $100.000 que es ganancial, en realidad está bajo mi administración y disposición. Y al no tener la registración, no es como un inmueble que yo tengo que pedirle al menos el asentimiento para disponer. Yo los $100.000 voy, lo gasto hoy y se gastó. Y está bien gastado, que ese es otro tema, porque uno puede decir, bueno, no, ¿en qué gastaste? Lo gasté. Por eso yo no tengo que rendir cuenta. Por eso es que es importante quién tiene la administración y disposición que surge de la titularidad. Porque los bienes no registrables no hay forma después de, o muchas veces en la partición aparecen reclamos de decir, bueno, había determinados bienes en la casa, determinados muebles, cosas de valor, eh, Relojes, cuadros, lapiceras. cuadros, etcétera. Y le digo, no está. ¿Y dónde está? No sé. El tema es cómo prueba que al momento de la extinción estaban ahí. Ahora bien, del mismo modo que es muy importante atender al hecho de que durante la vigencia del matrimonio no hay obligación de rendir cuentas, sí la hay luego. Es decir, en el estado de indivisión poscomunitario, sí hay obligación de rendir cuentas. Por los actos realizados durante el estado de indivisión, ¿eh? Claro, por supuesto, por supuesto. Sí, alguien preguntaba ahí recién en el tema de cuentas bancarias. Ah, conjunta, Claro, dinero en una cuenta bancaria. nosotros tenemos cuenta conjunta, esto es aplicable a las cuentas bancarias. Nosotros tenemos una cuenta bancaria, estamos casados y sacamos, ponemos 100.000, 20.000, 30.000, todo eso que sacamos y pusimos durante la vigencia del régimen, se sacó y se... Nada, muy bien. Lo que importa, eventualmente para rendir cuentas, vamos a suponer que al momento de la extinción había en la cuenta $30.000. Esos $30.000 entran en la comunidad. Entonces yo después ante la partición saqué esos $30.000. Ahí no me puede pedir que ponga los $30.000. Es decir, por eso digo, el dinero que se movió en el sistema financiero, digamos, en banco, en una cuenta, etcétera, durante la vigencia de la comunidad, no hay que rendir cuenta. Acorde con esto que decíamos recién. Para yo determinar cuál es el dinero que va a ir a la masa común partible en la partición, lo que tengo que determinar es que al momento, ahí es fácil porque yo puedo pedir al banco y decir, bueno, nosotros nos divorciamos y estableció la ley la disolución del régimen y nos divorciamos hoy. Bueno, entonces yo pido a ver cuánto teníamos hoy en nuestra cuenta. Eso que teníamos en nuestra cuenta sería lo ganancial, lo que entraría en la masa común partible. Ahí entonces, si uno saca, ya sea una cuenta conjunta o de uno solo, no importa, si saca, entraría igual ese monto en la comunidad. Pero al momento de la extinción, antes no. En el caso del sistema financiero del banco, sí, porque yo podría rastrear tal fecha o tal hora cuánto teníamos en la cuenta, que es lo que va a importar, que va a ser lo ganancial a dividir, vamos a decir, ¿no? El tema ahí está con las cajas de seguridad. Claro, No sabemos cuánto hay. Si bien en las cajas de seguridad, si son de cotitularidad,
es un caso semejante al de una cotitularidad de bienes. Se va a partir del supuesto que las sumas de dinero que estén en esa caja pertenecen en partes iguales a ambos, sin perjuicio de que uno luego podrá, por supuesto, acreditar una titularidad. Por ejemplo, vendió un auto y el 100% de las sumas que están ahí son las mismas que del vehículo vendido y lo deposité el día siguiente de la venta. ¿No? Uno Sí, puede, por supuesto, pero es ¿no? importante aclarar esto, de esto de la caja de Sí, seguridad en un banco. Resulta que el problema de la caja de seguridad es que nadie sabe lo que hay nadie adentro. sabe lo que hay. Ese es el Entonces, problema. vamos a suponer, yo me divorcié hoy, nos divorciamos hoy. Mi cónyuge, dentro de un año, 2 años, cuando hagamos la partición, me dice, nosotros teníamos en este banco una caja, una caja alquilada, una caja fuerte, éramos cotitulares. Y en realidad ella alega y prueba, mediante el banco, de que yo 10 días antes, 10 días después, perdón, del divorcio, o 20 o 30, entré al banco. O sea, lo que aporta el banco son las cámaras de que entraron o no entraron. Pero eso no me prueba nada. Porque vamos a suponer, yo entré y saqué $100.000, no se puede probar. O sea, yo me presento en la partición y digo, sí, yo entré 3 días, 4 días, y no había nada. O sea, lo que aporta el banco con las cámaras de seguridad es que yo entré en tal fecha. Sí, está. Pero acá el tema de lo que estamos analizando es qué es lo que había o no había, y eso no se puede probar. Entonces, en esa caja de seguridad conjunta, no hay forma de que yo pueda probar de que cuando nos divorciamos había ahí $100.000. También, No obstante que se alega mucho eso, pero no se puede eh, probar. y también en otro supuesto un poco más agraciado, ¿no? De no entrar a la caja y que no haya nada, pero también puede pasar que tenemos una cotitularidad y los dos sabemos que de $150.000 que había en esa caja, 100 eran míos y 50 Sí, eran de mi exacto. cónyuge. Y lo sabemos los dos porque se sabe. Ahora bien, nos divorciamos. Nadie entró a la caja, nadie hizo esto de entrar y retirar. Pero sin embargo, si yo no puedo acreditar con respaldo impositivo, contable, fehaciente, de que son míos esos $100.000 que están ahí, Propios. se presume 50 y Claro, 50. que ese Entonces, también es un tema importante porque mm, esto tanto el viejo código como el nuevo código, en el régimen de comunidad, cuando se produce la extinción del régimen, ya sea por vida o por muerte, es decir, por cualquier causa, la ley presume que todos los bienes que tiene cada uno de ellos son gananciales. Ojo, o sea, no es que hay que probar en una liquidación, esto es propio, esto es ganancial, no, no, no. Hay una presunción que es muy importante, que siempre existió. La ley dice que en el patrimonio yo me divorcié con mi cónyuge. Ella tiene a su nombre, 3 departamentos, 2 autos, yo tengo 2 departamentos, 3 autos. Bueno, la ley considera que todo lo que está en el patrimonio de cada uno de los cónyuges al momento de la extinción se presume que son gananciales. O sea, no hay que probar. Por lo tanto, la prueba es al revés. El que dice que es propio tiene que probar. Y muchas veces no puede probar. Entonces cae en la presunción de ganancialidad, no porque sea ganancial, sino porque, esto que decía Pablo, tenemos esos $150.000 en la caja, pero resulta que los dos sabemos que esos $50.000 yo ya lo tenía antes de casarnos, o sea, son propios. El problema es que si al momento de la extinción están esos $150.000, se presume que son gananciales los $150.000. Yo tengo que alegar y probar
que esos $50.000, por poner el caso, son propios y muchas veces no se puede probar. Ahora, aclarado esto, si nosotros en la partición, mi cónyuge y yo, en base a esta presunción, son gananciales, pero resulta que hay algo que es propio, el dinero, lo que fuera. Si mi cónyuge y yo al momento de la partición estamos de acuerdo y hay reconocimiento de los hechos, hay confesión y digo, de esos $150.000, hay 50.000 que eran míos, propios. Y mi cónyuge en la partición sí, dice, sí, en realidad era de él, esa confesión es prueba suficiente. Pero entre nosotros, la confesión no es prueba cuando hay afectación a un derecho de tercero. Porque ahí podemos nosotros, en una connivencia, sustraer de la garantía de un acreedor diciendo, no, no, estos $100.000 son de ella, por ejemplo, y no es ganancial, o no es mío, o lo que fuera. Cuando no hay afectación de un derecho de tercero, esa confesión en la partición es prueba suficiente. Lo que pasa es que tiene que haber reconocimiento, porque yo le digo a mi cónyuge que mirá, hay $50.000, vos te acordás que yo tenía, y me dicen, no me acuerdo. Y se terminó la discusión. ¿Cuál es el otro problema? Si yo me voy a liquidar y partir en la sucesión, ahí ya estamos en un problema mayor con la confesión. Porque yo voy a los herederos de mi cónyuge, se disolvió por muerte, y le digo, mira, es de estos $150.000, el causante, mi cónyuge, sabía y reconocía que es $50.000 mío. Entonces los herederos dicen, a mí no me consta. Ahí está el problema. Y en general la gente no tiene prueba por escrito, no toma los recaudos, las precauciones, digo cuando algo es propio, porque respecto de los bienes registrables, ya sea inmueble o mueble, no hace falta prueba, porque yo me voy a la prueba y digo, lo adquirí antes del matrimonio, o lo adquirí por herencia, legado, donación, es propio, bueno, ahí está. Ahora, el tema es que yo, si no puedo probar muchos bienes que son, o dinero sobre todo, que es propio, se convierte en ganancial por falta de prueba, que es un gran problema, porque ahí hay un recurso que no se utiliza en la práctica, que siempre existió entre cónyuges, que es en las convenciones matrimoniales. Hay uno de los objetos de las convenciones matrimoniales es un inventario. Y el inventario es muy importante cuando vamos a suponer, los matrimonios en segundas nupcias, o los matrimonios de edad avanzada, o de cierta edad, o los matrimonios donde los cónyuges ya tienen ciertos bienes o un patrimonio cuando se casan, ¿no es cierto? En ese caso es importante el inventario, porque si hacemos un inventario, ese inventario es prueba suficiente en el juicio de partición. Ese inventario que nosotros decimos, al momento de casarnos teníamos tal bien, que son lo que llevamos al matrimonio, ese inventario ya sirve como prueba suficiente en el momento de la partición. Normalmente no se utiliza esto, ni un inventario en convención matrimonial, ni un inventario incluso hasta privado que pueda haber, porque nosotros podríamos hacer un inventario privado, los cónyuges, futuros cónyuges, en la cual decimos, bueno, ¿qué bienes, si hay bienes importantes, no registrables, qué bienes llevamos al matrimonio? O sea, dejamos la constancia que esos son bienes adquiridos o valores adquiridos antes de casar. Ese instrumento privado puede servir de prueba en la partición. Pero digo, no, eso cuando normalmente tienen bienes, ¿no es cierto? O sea, o no registrables sobre todo, porque los registrables, como decía, no hay mucho problema porque la prueba es fácil en este sentido. Este, pero ese es un problema o un conflicto que surge en la partición
porque normalmente están discutiendo eh, que había o no había, o que eh, ese bien o ese dinero ya lo tenía uno de los cónyuges o una parte ya lo tenía. Y después, al no poderse probar, acá es donde juega mucho el tema de la presunción de ganancialidad, en donde queda, digamos, o es aplicable esta presunción de ganancialidad, ¿no? Este, Ahí hay una, también es cierto que en lo patrimonial, los conflictos de bienes en la Argentina se da mucho porque los cónyuges, o en el caso del matrimonio, no son muy propensos ni a hacer convenciones matrimoniales, ni a documentarse las cuestiones patrimoniales. Donde normalmente aparece un poco en la prueba por escrito entre cónyuges, cuando compran una vivienda, un inmueble, que dado la importancia y la formalidad del acto, la escritura, ahí normalmente suele aparecer y dice, bueno, compramos un departamento de $200.000 y resulta que $50.000 que me presta mi padre, me da mi padre o es mío. Ahí normalmente en la escritura suele aparecer el origen de los fondos o quedar, digamos, documentado cuando no es propio, porque la ley, vuelvo a repetir, que es otra cosa también importante acá. Todo lo que nosotros gastamos, o en este caso, compramos durante el matrimonio, si estamos en el régimen de comunidad, la ley presume que son fondos gananciales. Es decir, nosotros vamos a comprar, estamos casados y vamos a comprar un auto. La ley presume, nosotros pagamos $30.000. La ley presume que esos $30.000 son gananciales. No hay que probarlo. Justamente, si todo o una parte de ese monto es propio, yo tengo que alegar y probar esto. Entonces, normalmente, entre cónyuges, no se documentan los fondos propios. Hubo una cuestión afectiva, que sea cultural, ¿no? Eh, donde aparece un poco la prueba por escrito en cuanto al origen o la constancia de los fondos es esto que digo cuando se compra, por ejemplo, un inmueble, sobre todo por el monto, por la formalidad. Entonces ahí en la escritura se establece el origen de los fondos y entonces ahí queda aprobado esa circunstancia. Pero en las demás adquisiciones, incluso decía esto, un auto. Un auto tiene un valor o puede tener un valor. Puedo comprar un auto de $30.000 que tiene un valor. Ahí normalmente no se puede probar el origen de los fondos. Y muchas veces de esos $30.000, que hay 20.000 que lo pagamos con fondo ganancial y 10.000 que me prestó un pariente mío, un pariente de mi cónyuge, o sea que es propio. Y el problema es que no queda constancia de eso. Y ahí es donde cuando nos divorciamos, mi cónyuge me dice, ¿vos te acordás cuando compramos el auto es ganancial? Porque lo compramos durante el matrimonio a título oneroso. Cae en la masa común y no hay ninguna duda. Pero me dice, ¿vos te acordás que este auto que compramos, que es ganancial, $30.000, nos salió $30.000 y $10.000 puse yo de mi ahorro, me prestó mi padre y mi madre? Y yo le digo, no me acuerdo. Y ahí está el problema. Normalmente ahí no aparece una prueba por escrito. Con los rodados, con los vehículos es muy común. Es muy común y eso que tiene un valor, o puede tener un Importante. valor importante, claro, Pero es muy común, vendí mi autito, entonces me prestaron plata, claro, sí, 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 50-50. sí. Mm. Este, Y otra cuestión, no con los rodados, sino con los inmuebles, que también lo vi ahí en el chat, sugerencia, en el caso de que haya un préstamo, de bueno, te presto tanta plata, te presto $10.000, que no sean para los gastos de escritura, que bueno, que por lo menos conste en la escritura. Es mucho más complejo
sacar al cónyuge de la escritura, porque ahí, aunque no sea cotitularidad en un 50%, hay una cotitularidad porque en derecho de familia no se aplican estrictamente las normas del condominio, sino que tiene su singularidad. Entonces, en ese caso, aunque sea el 1% de esa propiedad, ya de todas formas podemos posicionarnos en una, digamos, somos una piedra en el zapato para el titular del 99% y estamos realizando el mismo gesto de prestar la misma cantidad de sumas de dinero, pero con un respaldo documentado. Entonces ahí también puede ser un buen consejo, pero con los rodados es muy usual lo que comenta el doctor. Ni hablar con las compras diarias, porque en eso en Sí, general, sí, sí, también. este, de cuestiones, digamos, de bienes muebles que pueden estar, o esto que decía vos, un cuadro que puede tener un valor importante. A veces sucede mucho que una de las dos partes propone, bueno, yo tengo el caudal económico para hacer la compra de la vivienda, entonces yo pago la casa, vos comprá los bienes muebles. El sillón, la heladera, la cama, la mesa, todo eso es un montón de plata hoy en día que luego pierden su valor, a diferencia de lo que es un ladrillo o un bien mueble registrable, y además es también compleja la partición propiamente dicha Ujú, de estos claro, bienes. Entonces, también hay que tener en consideración esas cuestiones. eh, en el caso, puede ser, lo tenemos en los dos supuestos, familias de muchísimo caudal económico, en donde una mesa, un cuadro, un espejo puede valer mucho dinero, y la misma situación se aplica para aquellas familias que no tienen mucho caudal económico y justamente rearmar una vivienda implica un esfuerzo económico muy grande. Entonces, es más complejo también la conversación para los cónyuges respecto de cómo documentamos una compra de una cama, de un sillón. Eso es bastante más claro. complejo. Pero lo que mencionaba el doctor, si bien el Código Civil y Comercial nos impone el requisito ad solemnitatem de la escritura pública, lo que lo hace mucho más costoso, verdaderamente es interesante también tener un poco más a mano el consejo profesional de la convención matrimonial para poder señalar cuál es el inventario de los bienes. En ese caso ahí, para los bienes muebles no registrables, es indispensable porque nos permite tener una prueba probatísima en ese Sí, supuesto. la otra cuestión que también se plantea mucho en los juicios de partición es cuando el matrimonio dura un cierto tiempo y están en la vivienda, incluso puede ser propia, ¿no es cierto? O ganancial, no importa. Cuando se hicieron mejoras y se Ah, pagó con fondos propios, porque esas mejoras pueden ser, en esto que decía vos, Paula, no ujú. solamente de los muebles, sino vamos a poner una casa básica que nos fuimos a vivir cuando nos casamos. Muy bien. Pero después, durante el matrimonio, qué sé yo, hicimos una construcción arriba, hicimos un quincho, hicimos una pileta de natación. A lo mejor esas mejoras tienen un valor, no digo igual al mueble, pero que pueden ser importantes. Esas mejoras la ley presume que son con fondos gananciales si se hicieron. Y son Entonces ahí, cuando uno rubros que uno no obtuvo, suele tener documentación. claro, cuando le dio a algún pariente o conocido, tenía fondo propio y puso eso, ahí normalmente tampoco aparece la documentación, por importante que sea el monto, ¿eh? Porque entre cónyuges es muy difícil. Yo digo, bueno, mira, vamos a hacer una pileta y un quincho, ¿y cuánto nos sale? 4 millones de pesos, 5 millones de pesos. Bueno, le digo, mira, vamos a firmar algún documento que los 5 millones los pongo yo. No está en la naturaleza de la relación. Documentarse, digo, entre cónyuges. En ese mismo sentido también con la pregunta que está en el chat, cuando se construye en un terreno que no es de uno. Claro, Bueno, exacto, eso es exacto. muy común, muy común. Sí, sí, Ahí sí. también hay que documentar todo. Claro, cuando los fondos, el problema es cuando los fondos son propios. Ahí es donde uno tiene que tener digamos, muy en cuenta de que tiene que documentar, porque de lo contrario, después en la partición no va a poder
probar la calidad de propio, ¿no? Salvo esto que decía del reconocimiento que se hiciera eventualmente respecto del otro cónyuge, ¿no? Este, el, ahora, fíjense que esa partición también acá aparece en la liquidación y partición para hacer esa masa común y para dividirse, todo el tema que tiene que ver con las recompensas, porque las recompensas son créditos de uno de ellos a la comunidad o la comunidad a uno de ellos. Es decir, vamos a suponer, en esto que decíamos recién, yo pagué con fondos propios algo que debió pagarse la comunidad, porque era una carga de la comunidad. O al revés, algo que tenía que pagar uno de ellos, porque era una deuda propia, y se pagó con fondos de la comunidad. Entonces, las recompensas son créditos que en la comunidad se llama recompensa, que es como en la relación obligacional común, créditos y deuda, ¿no es cierto? Yo pido un reembolso por lo que pagué, etc. Bueno, entre cónyuges, eso se llama recompensas. Y las recompensas, esto, los créditos de uno de ellos con la comunidad o la comunidad con uno de ellos, lo tengo que hacer al momento de la partición, cuando hago la liquidación, no antes. O sea, yo no le puedo decir a mi cónyuge, mirá, nosotros pagamos, qué sé yo, el colegio de los chicos que tenía 3 años de deuda, lo pagamos con fondos propios. Yo acredito eso, que pagamos con fondos propios. Yo no le puedo exigir mientras estemos casados. Ese crédito que yo tengo respecto de la comunidad, porque debió pagar la comunidad, recién yo, o aparece recién al momento de hacerse la liquidación y partición, en ese momento. Esa es la diferencia con la relación obligacional común, digamos. Eh, y eso habrá que ver acá también si se prueba. Sí, esto que se decía que si se vende un bien propio durante el matrimonio, eh, hay que ver si se da la reinversión, porque la ley prevé de que si yo, vamos a suponer, vendí un departamento de soltero, estando casado, y compré otro bien, y demuestro la relación causal de que con el producido de ese bien compré el nuevo bien, ese nuevo bien, aunque lo compré durante el matrimonio a título oneroso, sería propio por subrogación real. Pero ahí yo tengo que demostrar la relación causal. Acá el problema es cuando yo vendo un departamento de soltero o un auto que tenía de soltero, o sea, propio, durante la comunidad y no reinvierto nada, sino que vamos gastando. Ahí en ese caso, el artículo 491, el segundo párrafo, cuando habla de recompensa, dice, si durante la comunidad uno de los cónyuges ha enajenado bienes propios a título oneroso, o sea, yo tenía un departamento que lo tenía antes de casado, me caso, durante el matrimonio vendo ese departamento propio, cobró $100.000 y no reinvierto en nada, no compro otro departamento, un auto, lo que fuera, etc. Entonces, en ese caso dice, si durante la comunidad uno de los cónyuges ha enajenado bienes propios a título oneroso sin reinvertir su precio, se presume, eso es muy importante, excepto prueba en contrario, que lo percibido ha beneficiado a la comunidad. O sea, la ley presume, salvo prueba en contrario, que esos $100.000 que yo cobré de ese departamento que tenía de soltero, se presume que lo gasté en beneficio de la comunidad. O sea, yo tengo un derecho de crédito a la comunidad. Se presume, salvo prueba al contrario, porque mi cónyuge puede decir, no, él lo gastó por una cuestión
este, algo propio, gastó para cosas propias. Pero si no se puede probar en qué gasté yo eso, la ley presume que eso que yo cobré de la venta de ese bien propio está en beneficio o se gastó en beneficio de la comunidad. Este, y ahí yo tendré, por eso digo, un derecho de crédito en este caso. Esas cuestiones son bastante comunes cuando en el juicio de partición se da porque aparecen todos estos créditos de uno respecto a la comunidad o la comunidad respecto de otro. Pero la particularidad en este tipo de procesos de partición es que normalmente no hay prueba escrito, no hay prueba documental. Entonces, es distinto a un caso en sociedad, en comercial, como se está discutiendo en la sociedad de hecho, donde normalmente aparece la prueba por la relación lógica de tercero. Es normal una prueba por escrito cuando se discute todas estas cuestiones. Entre cónyuges, el problema es que no aparece, pues son cuestiones de hecho. Y ahí es donde se complejiza muchas veces porque lo pedido o lo sostenido por uno no se puede probar. Este, ¿Qué otra pregunta sobre...? El 24 de octubre hacemos un congreso de defensa técnica de la niñez para los que están interesados, que es en la Facultad de Derecho durante todo el día, viernes 24 de octubre. Es una Ahora voy jornada a de todo el día. compartir el chat, la página de Facebook del encuentro. Sí, cualquier cosa también, mi Instagram es nestor.e.solari, que ahí siempre subimos actividades que les pueden interesar, presencial o virtual, ¿no? Además de estas actividades de graduados. A ver, había una pregunta de... En el caso del divorcio, en la liquidación, también es importante que durante el juicio, en el acuerdo o en el convenio regulador, los cónyuges pueden confesar el origen de los fondos y eso también sirve como prueba suficiente. Que eso aparece poco, pero porque se desconoce, porque normalmente uno vincula el convenio regulador con la división de los bienes, con los alimentos, atribución del hogar, cuidado de los hijos, régimen de comunicación, etc. Pero si en el convenio regulador los dos reconocen, vamos a suponer, esto que decíamos, cuando nosotros hagamos la liquidación, compramos ese auto a $30.000, que es ganancial, y está en la masa, pero $10.000 lo puso él o ella. En ese caso, si en el convenio regulador nosotros estamos de acuerdo con eso, es prueba suficiente después en el juicio de partición. Con lo cual es importante muchas veces que el abogado o la abogada tenga en ese asesoramiento, cuando hay créditos y deudas o fondos propios, que conste ahí porque forma parte de un reconocimiento y de una prueba que después va a ser importante cuando se haga la partición. Pero bueno, normalmente no aparece más que nada por una cuestión de desconocimiento, ¿no? Este, eh, a ver. No, los acreedores del no, así como decíamos hoy que todos los bienes que están a mi nombre, gananciales, forman parte de la garantía común de mis acreedores, yo como deudor, inversamente, los acreedores de mi cónyuge no me pueden a mí ejecutar nada. Es decir, si mi cónyuge tiene su patrimonio, estamos casados. Mi cónyuge contrae deuda, etc. Ella es deudora. Y todos los bienes gananciales están a mi nombre, por más que ya tenga un derecho eventual al 50%, los acreedores vigente el régimen patrimonial no me pueden ejecutar a mí el 50% de mi cónyuge. O sea, la garantía común de los acreedores, en el ejemplo, de mi cónyuge, el patrimonio de ella. Si ella tiene cero,
a mí no me pueden ejecutar nada, por más que tengamos, como decía recién, $1.000.000 de bienes gananciales. Por eso es importante esto de la titularidad, que no es intrascendente. Porque hay casos que se dan en la jurisprudencia y dicen, bueno, nosotros vivimos en un country. Casos que se ha dado, vivimos en un country. Entonces viene uno de los cónyuges y dice, bueno, deme un préstamo. Nosotros vivimos en un country, sabemos que vive en el country, perfecto. Muy bien, que tienen bienes, se tiene 3 autos, 4 autos. Yo le doy el crédito. Y resulta que después esos bienes son gananciales, pero está a nombre del que no contrajo la obligación. Y entonces se encuentra, por más que sean gananciales, que no puede ejecutar nada. Por eso es importante tener en cuenta de qué hablamos cuando hablamos de la responsabilidad solidaria que alguien planteaba recién. Porque la responsabilidad solidaria del 461 es para los casos de obligaciones que tienen la causa obligacional en estas dos situaciones que dice, los cónyuges responden solidariamente por las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y educación de los hijos conforme al 455. Cuando la causa de la obligación es alguna de estas dos fuentes de la obligación, entonces respondemos solidariamente los dos. O sea, el acreedor le puede ejecutar a mí, a ella o a los dos. No. Ahí no importa quién contrajo la obligación. Pero en estos dos casos, porque fuera de estos dos casos, cada uno responde por las obligaciones por él contraídas. Y cuando responde por las obligaciones por el contraído, por cada uno de los cónyuges, responde con su patrimonio. Y el patrimonio, a los fines de la relación obligacional, es todos los bienes que están a nombre del deudor. No importa si son propios gananciales. Donde sería intrascendente quién contrajo la obligación es si estamos en alguna de estas dos hipótesis, porque ahí sí la responsabilidad es solidaria. O sea, si yo contraje una obligación para el arreglo de la casa donde está la vivienda, yo contraje la obligación, mi cónyuge no. En ese caso, si es una obligación que ha sido para lo referente a esto que decía, del mantenimiento del hogar, el acreedor también la puede ejecutar a mi cónyuge, porque ese es un caso de responsabilidad solidaria. O, por ejemplo, se fue a inscribir mi cónyuge solamente al colegio privado, a nuestro hijo, y asumió la obligación. En ese caso, no importa, porque el colegio me puede ejecutar también a mí. Pero digo, en estas hipótesis solamente de los casos del 461, que es la responsabilidad solidaria, porque fuera de esto, por todas las demás obligaciones que contraiga cada uno de los cónyuges, se rige por una responsabilidad separada. Cada uno responde por las deudas por él contraídas. Y ahí es importante, cuando estamos en esa esfera de responsabilidad personal de cada uno, qué bienes tiene a su nombre. Porque ahí es donde cambia respecto de si puede ejecutar o no puede ejecutar el acreedor. Este sistema de responsabilidad también es el mismo, se aplica, en la responsabilidad solidaria, se aplica a los casos de los convivientes. Por el que en el caso del conviviente 521 remite al artículo 461. O sea, el régimen de responsabilidad frente a terceros por las deudas contraídas por los cónyuges tiene el mismo régimen frente a terceros, ¿no?, que los convivientes. Porque los convivientes también en estos dos casos responden frente al tercero en forma o tienen una responsabilidad solidaria.
este, que es distinto al régimen anterior, porque en el régimen anterior te recuerdan que el otro, el que no contrajo la deuda, solamente respondía con los frutos, no con todo su patrimonio, en estos casos. No respondía con el capital, sino con los frutos, si es en su patrimonio. Yo tenía 5 casas que están vacías y no están alquiladas, 5 casas, inmuebles, o sea, tengo un patrimonio importante. El acreedor, por deudas contraídas por mi cónyuge, que por más que fueran comunes, vamos a suponer lo inscribió en el colegio, a nuestro hijo, a mí no me, si yo no tenía frutos, ya sea de los bienes o de mi trabajo, no me podía ejecutar. En cambio ahora la responsabilidad, por eso digo, dice el cambio, es frente a todo el patrimonio de los cónyuges. O sea que el acreedor tiene como garantía común todo el patrimonio del otro, en los casos de responsabilidad solidaria. Puede ejecutar cualquier parte del patrimonio del cónyuge o del conviviente, si fuera el caso, del deudor, del que contrajo la obligación. Es una diferencia importante, por eso digo que hay casos en los cuales, si están casados, cuando los cónyuges están casados, por deudas contraídas por mi cónyuge, yo también puedo llegar a responder como si yo contraje la obligación, que son en estos 2 casos del 4 del 61. Y ahí el acreedor me puede ejecutar sobre todo mi patrimonio. Y no hay beneficio de exclusión. O sea, yo no le puedo decir al acreedor, no, vaya a cobrarle primero a mi mujer que fue la que contrajo la deuda. No, no, el acreedor me puede directamente ir a mí, sin ir a mi cónyuge que es la que contrajo la deuda. O sea que la responsabilidad solidaria en este sentido lo que hace es extender la garantía común del acreedor, ¿no? Que es muy importante porque antes no era así en este contexto y en este sentido, ¿no? Ahora, ese convenio o ese acuerdo que los cónyuges hacen de liquidación de los bienes suele venir en la práctica la situación en la cual uno de los cónyuges objeta por vicio del consentimiento. Normalmente digo en casos donde se dan la jurisprudencia, eh, vamos a suponer el convenio regulador, los cónyuges acuerdan todo y acuerdan sobre alimentos de los hijos, cuidado personal, régimen de comunicación y bueno, tenían $200.000 de los bases gananciales y se dividen. O sea, acuerdan sobre todo, todos los aspectos patrimoniales y personales. Bueno, unos meses después, un tiempo después, se presenta la cónyuge, digo en los casos jurisprudenciales, y dice, no, no, yo firmé este acuerdo porque mi marido en realidad me dijo que tenía que firmar, porque si yo no firmaba esta división de bienes, que muchas veces reciben menos de lo que tiene que recibir, no me daba más alimento y no me dejaban la vivienda. Entonces yo por una cuestión de necesidad tuve que firmar, en la cual el departamento quedó para él, el auto quedó para mí, etc. En ese contexto yo creo, la jurisprudencia en general no hace lugar a esto y dice, no, no, si los cónyuges en ejercicio de la autonomía de la voluntad acordaron, bueno, y negociaron, ya está. Es el criterio que la jurisprudencia en general sigue adoptando. Digo sigue adoptando porque esto es lo mismo hace 30 años, 40 años, 50 años u hoy. Yo creo que en este caso, cuando involucran los bienes en todo ese paquete, vamos a decir, aspectos personales, patrimoniales, en muchos casos la cónyuge recibe menos del 50%. En esos casos yo creo que la nulidad está probada en el vicio
Porque a ver si se entiende. Si yo como cónyuge, la cónyuge, voy a los casos de los que plantea generalmente la cónyuge, dice, yo hice un convenio regulador con mi marido en la cual me quedo en la vivienda porque no tengo vivienda, recibo alimentos porque no tengo autosuficiencia, tanto para mí como para mi hijo. Y resulta que yo tenía $100.000, la cual 50.000 era para cada uno, y recibo $30.000, ahí está la nulidad. Porque voy al ejemplo. Si yo no tengo vivienda, si necesito alimento, ¿quién va a regalar un porcentaje de sus bienes? Indudablemente ahí hay un vicio. Y la jurisprudencia dice, no, no, si el ejercicio de la autonomía de la voluntad acordaron, resignaron. No, no, no es que resignamos, estamos en desigualdad de condiciones. Porque a mí no se me ocurre que si yo no tengo vivienda, tengo que recibir alimento, tanto para mí, para mi hijo, y tengo 100 pesos que dividir, que me corresponde 50, y en el convenio estoy recibiendo 30, está la nulidad. Yo creo que un chico de 5 años se da cuenta de la nulidad. Porque la pregunta que traslado de sentido común es, ¿alguien que no tiene autoabastecimiento va a regalar el 20 o 30% de algo que le corresponde? No. A mí me parece que en ese contexto que estamos diciendo, ahí hubo una situación en la cual en las negociaciones estaban en situación de desigualdad. Distinto si yo recibí el 50% o más, nunca recibe más. El 50%, ahí sí, digo, bueno, recibió lo que tenía que. Ahora, si no recibe ese 50%, es porque a mí me parece que en ese contexto, a ver, si yo tengo dos personas que se divorcian y tienen un patrimonio, tienen una profesión y tienen ingreso y tienen autonomía, y dice, acá tenemos 1.000.000 de pesos, y vos te quedás con 70 y yo con 30, y los dos tenemos autoabastecimiento, es válido, porque bueno, nosotros acordamos, 70-30, perfecto, muy bien. Pero en un contexto donde una de las partes no tiene vivienda y tiene que recibir alimentos, no me parece que vaya a resignar en igualdad de condiciones algo que le corresponde. Y sin embargo, la jurisprudencia dice, no, no, si firmó, es mayor de edad, es capaz, si firmó, eh, es válido. Sí, 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 incluso puesto como violencia económica, claro, pero digo, más evidente todavía que la violencia económica, porque en el contexto del convenio, la lógica es que yo no puedo renunciar a algo que tengo en igualdad de condiciones, porque si estaría casado y dice, bueno, resignó porque estaba enamorado. Pero acá el problema es que justamente nos desenamoramos, o sea, nos divorciamos, entonces ni siquiera yo puedo presumir que porque está enamorado, le regaló, le dio el 20%, o el 30% o el 40%. Ahí es donde me parece que la jurisprudencia tendría que revertir ese criterio. Yo entiendo la jurisprudencia en realidad, sin decirlo. Lo que no quiere es que se planteen digamos, cuestionamiento respecto a un convenio que ya se firmó, que no se judicialice, etcétera. Está bien, porque digo, no es que en cualquier caso yo digo, me arrepiento por estas circunstancias, pero hay situaciones que son evidentes. Y muchas veces en el contexto surge esta violencia económica, esto que decía alguien, porque de ese contexto yo demuestro que esa persona firmó porque no tenía otra situación o otra alternativa. Y eso hay muchos casos en la práctica que se da, pero en general la jurisprudencia no, digamos, si se firmó es como dice, bueno, ya está. Ahí no hay un replanteamiento de criterios actuales desde el punto de vista jurisprudencial para revertir esos convenios, ¿no? Este, sí, no sé qué decía Paula. Bueno, estaba mirando en el chat eh, a ver si había alguna, concretamente alguna pregunta en sí, pero había más aportes. Eh, un poco acá tomo alguna cuestión en lo que refiere a la violencia, que es correcto cuando
en un matrimonio ya tenemos una situación de violencia, lo más probable es que luego tengamos más, y el ciclo incluso se perpetúa a posteriori, entonces se advierten estas cuestiones en lo que refiere a cuando tenemos una circunstancia con violencia. Y por supuesto, finalizado el matrimonio, no es que la violencia ya cesó. Entonces, en la etapa de la partición advertimos también la presencia, entonces es bastante complicado y se necesita. Claro, porque acá el tema de la violencia se debería presumir cuando la beneficiaria, la cónyuge, recibe menos de lo que tiene que recibir. A Sí, ello no puedo partir de del criterio general válido de la autonomía de la voluntad en condiciones de igualdad, porque de sentido común, salvo que esa cónyuge tenga un patrimonio importante, tenga un ingreso, entonces, bueno, quiso salir el problema, el tema, dice, bueno, vamos a terminarla acá, el dame en lugar de famoso 50, 30, eso es válido. compro paz, salud mental y ya está. Exactamente. Pero cuando vemos el contexto, que es lo que se ve cuando se pretende cuestionar, surge hasta claramente el tema de la violencia económica desde el punto de vista de esto que decíamos. Te tengo que dar 500, te doy 400, porque si no te doy 400, olvídate. Y Vamos sí. a tener que estar 3, 4, 5 años y la persona, si no tiene ingresos, no tiene autoabastecimiento, uno dice, claro, firmó este convenio. ¿Y cuánto tenía que recibir? 500. ¿Y cuánto recibió? 300. No, no, sospechoso. Y Sí, del encima mismo después modo, plantea la nulidad. Dice, no, no, mire que yo firmé esto. Dice, señora, usted firmó esto. Usted mayor de edad es capaz. Ni hablar de perspectiva de género, ya sería una elegancia del sistema, porque sin recurrir a perspectiva de género, hasta de sentido común. Y sin embargo, sí, ahí la jurisprudencia no entró ni con perspectiva de género, ni con violencia económica, como diciendo, firmó, firmó. Sí, en otros aspectos, de perspectiva de género, de otras cuestiones, digamos. Pero esto de los convenios en general es un problema porque a veces surge del contenido del convenio desde el mismo contexto de que obviamente esa persona firmó porque no tenía otra alternativa. sí, del mismo modo que hay un control en el caso de los defensores de menores o los asesores, podría, digamos, el juez debiera de tener el filtro en lo que refiere a la perspectiva de género, pero bueno, es correcto que muchos, aquellos que ejercemos la profesión, advertimos que no sucede muy habitualmente, la verdad. Y ahí también la lástima bueno, el famoso depende en qué juzgado te caiga, el tratamiento que va a recibir. La cuestión es que, bueno, Sí, una cosa es hablar de tiempos y plazos, y otra es, bueno, circunstancias que son verdaderamente injustas, toda vez que hay una persona que está aceptando un acuerdo por razones equivocadas, por decirlo de alguna manera no tan sí, atinada. y si a esto le agregamos algunos casos que hay, que me parecen más escandalosos todavía, en la que el convenio regulador se hizo con solo abogado, es peor todavía, Mm, porque indudablemente en ese contexto, digamos, ya de por sí yo creo que en los juicios de divorcio, aunque sea presentación conjunta, tiene que haber patrocinio separado, porque tienen intereses sí. distintos, que puedan llegar a un acuerdo, pero esa es la consecuencia. Yo primero tengo que asesorar e informar acerca de sus derechos. Después puede ser que lleguen a un acuerdo, pero esa es la consecuencia de la información que yo tengo. Si yo patrocino y soy abogado de las dos partes, además de lo ético, me parece que ni debiera admitirse, porque yo estoy asesorando a dos partes con intereses distintos. Mm, Sin embargo, la jurisprudencia dice, no, no, por cuestiones de economía procesal le sale más caro que... sí, sí. Porque ahí está, la jurisprudencia está en discusión. Hay algún sector jurisprudencial que admite el patrocinio separado, uno dice, no, patrocinio puede ser único en el caso de presentación conjunta. Y Con ni lo cual se siquiera en los, agrava esto porque, digamos, dice, ¿qué es lo que hizo la lo que firmó? no, y ni siquiera en los supuestos en donde uno dice, bueno, pero en el caso de que venga con el acuerdo ya hecho,
Es que el acuerdo haya hecho por una persona que no ha estudiado derecho es un acuerdo que está mal realizado, es un acuerdo mal asesorado, porque, por ejemplo, eh, recompensas, compensación económica, subrogación real de bienes, hay un montón de cuestiones que hacen al derecho de la parte que por más de que ellos han podido tal vez arreglar, hay alguna cuestión que se escapa. Entonces, cuando uno asesora a un matrimonio, se advierte con mucha claridad el interés contrapuesto O la y compensación económica, que claro, tiene 6 meses. claro, absolutamente. Mm, O sea, ahí hay toda una serie de efectos que no, que un abogado no podría asesorar a las dos partes, porque me parece que hay una contradicción de intereses. Eh, Porque cuando uno dice, bueno, tenemos un convenio regulador que acordamos todo, sí, pero el consentimiento tiene que ser informado. Por eso digo, el acuerdo, que es posible, es después yo saber cuáles son mis derechos. Ahora, la claro. pregunta es, ¿se puede garantizar esto si las dos partes tienen un solo abogado? A mí me parece que no. No está Mm. garantizado. Puede ser que le haya informado, pero está asesorando en primer lugar No, de no otra persona está. con intereses distintos. Es mejor que sobre y no que falte, garantizado no está. La mejor garantía es la de Exactamente, los sí, sí, sí. letrados, Así que claramente. bueno, entonces gracias por haber participado y seguramente en otra oportunidad nos encontraremos con algún tema este, de interés. Así que Los gracias y estamos en invitamos contacto. nuevamente al Congreso. Mm. Así es. Bueno, Ahí. muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, gracias, muy Ahí amable. mando Gracias a un ustedes. segundito el link del canal de YouTube para aquellos que quieran ver la clase grabada y todos los talleres que estén subidos por ahí. Y recuerden que no hacía falta dejar la asistencia vía chat, nosotros descargamos por Zoom y estando su nombre completo emitimos los certificados de asistencia. Así que bueno, muchísimas gracias Paula y Néstor por la clase y a todos los que se conectaron el día de hoy y nos vemos en el próximo taller. No, Bueno, por el gracias. Hasta espacio. luego. Chao, Gracias. chao. Gracias, gracias. Hasta luego.